hablar de esto hoy vino porque ayer me mandaron un vídeo que me encantó y son de estas cosas que la inspiración se encuentra en cualquier sitio, ¿no? Ahora que veníamos un poco hablando de la música, también a los compositores, bueno, mi abuelo fue compositor y al final eso, ¿no? La inspiración está en cualquier lado. Y entonces encontré un vídeo, bueno, me mandaron un vídeo de un chico que explicaba que cuando los esquiadores, no sé si lo has visto alguna vez, pero los esquiadores profesionales bajan por unas laderas espectaculares, llenas de árboles, que yo siempre que los veo pienso que cómo no se estampan nada más bajar, ¿no? Pues el chico hablaba de esto, ¿no? De que los esquiadores cuando bajan por estas laderas que están llenas de árboles, no bajan pensando, no te des contra el árbol, no te des contra el árbol, cuidado con el árbol. Porque no, si bajaran así, lo que pasaría es que se darían directamente contra el árbol. Pero claro, hombre, son buenos esquiadores, todo hay que decirlo, ¿eh? Bajan concentrados en evitar los árboles, supongo yo, no sé. Es que ahí justo está el tema, ¿no? Si bajamos intentando evitar una cosa, por ejemplo, si pensamos no te des contra el árbol, ocurre que probablemente acabarás atrayendo eso, porque el cerebro no entiende las ideas que son ambiguas. Entonces, el típico ejemplo de esto es si yo te digo, no pienses en un elefante rosa. Claro, lo que ocurre es que lo que va a hacer tu cerebro es imaginarse este elefante rosa. Este es el típico ejemplo, ¿no? Y esto ocurre porque nuestro cerebro, al no aceptar la ambigüedad, ocurre porque intenta crear una imagen mental con todo lo que le decimos, ¿no? Con todas las ideas que tenemos en nuestra cabeza. Y para crear una imagen mental, o está o no está. Entonces, cuando yo le digo, o cuando el esquiador se dice a sí mismo, no te des contra un árbol. Entonces, el cerebro presta atención a ese estímulo, se fija en los árboles, ¿no? Crea un esquema mental y al final, antes o después, acabándose contra un árbol. Vale, entonces la pregunta sería al revés. ¿El esquema mental sería, tengo que hacerlo lo mejor posible o cómo es la idea? Efectivamente, entonces lo que no funciona, lo que está claro que no funciona es decirte no te des contra el árbol, pero ¿qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que se dicen los esquiadores cuando están bajando por la ladera? Pues lo que dicen es sigue el camino de nieve, sigue el camino de nieve. El cerebro va a buscar ese camino omitiendo automáticamente los árboles porque la atención va a estar en el camino. Y esto pasa, por ejemplo, muchísimo con el liderazgo. Cuando un líder le dice a otra, en el deporte o en el ámbito que sea, ¿no? Le dice, no, esto así no se hace. No, esto así no. No, esta técnica no es así. Vale, pero ¿cómo sí es? Porque ahí no hay una dirección clara. Tenemos que dar órdenes en positivo, afirmativos, para que el cerebro pueda entenderlas, generar esa imagen mental y entonces sí seremos capaces de llegar al punto, al rendimiento o a los resultados que nosotros buscamos. Oye, qué diferencia, ¿eh? Es increíble cómo funciona, siempre lo decimos, ¿no? Nuestra cabeza, nuestro cerebro, nuestra mente. Efectivamente, porque al final lo que ocurre es que por muy buen esquiador que seas, si no tienes claro cómo funciona tu cerebro y cómo funciona ese jefe que le da órdenes al resto del cuerpo, por muy bueno que seas, por mucho talento que tengas, al final acabarás fallando, porque es importante entender cómo funcionamos. Por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Que está aconteciendo un fenómeno deportivo importante que es el Mundial. Que bueno, aquí cada uno tiene sus favoritos, ahí no vamos a entrar. Pero lo que sí es verdad, hablando con compañeros y con amigos, es que en este mundial están pasando cosas que nos están sorprendiendo, ¿no? Y bueno, por traerlo un poco a un ejemplo más presente, más actual, como es el del mundial, muchas veces pasa cuando vemos un partido, y si no, a partir de ahora los oyentes también que se fijen en esto, cuando un equipo es técnicamente superior a otro, es decir, que tiene mejor equipo a nivel técnico, que parece superior, pero de repente, ¿no? No sabemos qué pasa, se les empieza a ir la bola, como decimos aquí, ¿no? Y empiezan a jugar peor o a rendir peor de lo que se espera. Muchas veces tiene que ver con esto, con la atención y con la atención que tienen o las direcciones que se dan en los entrenadores, o sea, que vienen de los entrenadores o que se dan los deportistas en ese momento. Entonces, si ellos están focalizados en no perder en vez de en ganar, o en no fallar en vez de en meter un gol, ¿no? Lo que ocurre es que al final va a pasar lo mismo, se predisponen al fracaso. Y esto va fluctuando, es decir, podemos empezar un partido súper concentrados y el equipo va bien y de repente en la segunda parte dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que estábamos muy bien y ahora vamos muy mal, ¿no? Pues tiene que ver con esto, ¿no? Porque la atención fluctúa y muchas veces la percepción que tienen estos jugadores de sí mismos
o el equipo, incluso la percepción que tiene ese equipo en ese momento de sí mismo, influye luego en las decisiones que van a tomar y en el tipo de juego que se va a suceder. Qué curioso. Igual que las personas, hay mentalidades ganadoras y perdedoras, de por sí. Efectivamente, totalmente, y tiene mucho que ver con la autoestima también, porque cuando nuestra mente se ofusca, tenemos que ser capaces de reconducirla. Lo que ocurre es que las personas que son más inseguras o que tienen la autoestima baja, pues acaban poniendo el foco en lo negativo sin darse cuenta. Lo hacen un poco como mecanismo de defensa, ¿no? Es decir, yo me voy a poner en lo malo, estoy seguro que lo hemos escuchado alguna vez, me voy a poner en lo malo que si me doy la castaña, por lo menos ya estaba preparado. El problema es que la gente no se da cuenta de que ponerse en lo malo viene a ser lo mismo que los esquiadores cuando se dicen no te des contra el árbol. Al final lo que va a ocurrir es que se van a dar contra el árbol. Y las personas con una autoestima más bajita o más inseguras no se dan cuenta que a su cerebro le están mandando señales ambiguas, le están mandando señales de lo contrario. Entonces muchas veces nuestros miedos, nuestras inseguridades hacen que luego ocurra justo eso. Y lo que ocurre cuando ocurre justo eso es que encima decimos, ¿lo ves? Es que no era suficientemente bueno. Por eso siempre hablamos de que nunca hay que utilizar palabras negativas, ni palabras, ni frases feas, o, en fin, lo importante es que el cerebro tenga claro que la solución, la afirmación, la meta, el cerebro va así, es tan eficiente que va a lo rápido, es decir, lo que quiere son cosas claras. Exacto, y además muchas veces confundimos el hablarnos positivo con el hablarnos en términos de generar soluciones y tener clara mi meta. No se trata de ser Mr. Wonderful y de nada más que hablarnos en positivo, pero que las afirmaciones, o sea, lo que nos decimos sea claro, sean positivos. Es decir, si yo tengo una meta, tengo que explicarme o decirme a mí mismo en positivo, voy a hacer esto hoy, voy a mejorar en esto, voy a trabajar en esto, o voy a estar en positivo, no en positivo porque piense esto me va a salir genial, sino en positivo en cuanto a la afirmación de la frase se refiere, porque me pasa muchas veces que la gente se confunde y dice, pero entonces tengo que ser positiva todo el rato. No tiene nada que ver con el carácter, no tiene nada que ver con ser aquí Mr. Wonderful, es diferente. Que tú le transmites a tu cerebro, la forma en la que nos hablamos nosotros mismos, entiendo. Exacto, tener presente lo que quieres lograr y cómo vas a hacerlo, es decir, que tu cerebro se centre en generar soluciones y acciones concretas. Esa sería un poco la clave, la idea. Qué interesante, la verdad que siempre es un placer hablar contigo. Patri, ya sabes que vamos siempre corriendo, pero claro. Patricia Soriano, gracias por estar con nosotros un ratito y transmitirnos siempre esas 3 claves del día de hoy, las tenemos claras. Evitar, sobre todo, no evitar los árboles, sino centrarnos en ir por el camino de nieve. Muchas gracias. Gracias a vosotros, que tengáis un buen día.